Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de Hora de Noticias en este día jueves 17 de octubre del 2019. Les habla Ezequiel Trump para traerles, como de costumbre, un resumen informativo acerca de lo más importante que ha venido ocurriendo en las últimas horas. Como siempre, les recordamos que estamos en 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para toda la hermosa ciudad de Sydney, que también nos pueden escuchar descargando nuestra aplicación Radio Austral, que es gratis en cualquier tableta o teléfono celular de cualquier marca, diseño o sistema operativo. También pueden escuchar este segmento Hora de Noticias entrando a nuestra página de Facebook, Austral La Primera, o nuestra propia página de Facebook, Ezequiel Trump, así se escribe fonéticamente en español. Encontrarán allí el audio Hora de Noticias y todos los anteriores. También pueden entrar a la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, y no solamente podrán escuchar el sonido en vivo de Radio Austral en cualquier momento, sino también encontrarán allí un cartel que dice Hora de Noticias, hacen clic ahí y los trasladan inmediatamente a este programa de Hora de Noticias y todos los anteriores. También pueden encontrar estos programas de Hora de Noticias entrando a mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au. Hay un icono rojo arriba que hacen clic ahí y los lleva directamente a todos los sabios de Hora de Noticias. Ahora sí, entrando a la información, el Fondo Monetario Internacional prevé el crecimiento global más bajo desde la crisis financiera del 2008-2009, porque dice que los bancos centrales se están quedando sin municiones, hay una recesión. Y por otro lado, en Australia, el propio tesorero Josh Frydenberg ha reconocido que el Fondo Monetario Internacional ha cortado o pronosticado que el crecimiento económico de Australia también va a bajar y va a ser uno de los más bajos por lo menos en la última década. El Fondo Monetario ha dicho que la economía australiana iba a caer del 2.1% de crecimiento al 1.7%, que es un nivel más bajo que lo que el gobierno había pronosticado, ya que el gobierno pronosticaba un 2.25%. La graduación de la baja del poco crecimiento de la economía australiana para el próximo año es 2 veces más importante que el crecimiento global. En pocas palabras, el pronóstico del FMI era que iba a bajar, pero para Australia dijeron que iba a ser muchísimo más bajo de lo que el propio Australia había pronosticado. Por supuesto, no tienen la bola de cristal, ni mucho menos, pero lo que está mirando el Fondo Monetario Internacional es que va a haber un crecimiento desacelerado, sincronizado. Hace años que los economistas del fondo se hacían una pregunta clave, o sea, ¿qué pasará cuando la economía del mundo atraviese por una recesión si los bancos centrales ya no pueden bajar los tipos de interés y los niveles récord de deuda pública hacen difícil políticas fiscales de reactivación? En pocas palabras, las tasas de interés están casi cero, emitir más bonos no pueden porque han empapelado el mundo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En Washington, esta semana, al inicio de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, está creciendo la sensación de que estamos a punto de descubrir la respuesta. Se está desacelerando en forma sincronizada la economía mundial y esto arrastrará el crecimiento mundial al ritmo más lento registrado desde la mega crisis financiera del 2008-2009. Y el FMI advierte en su nuevo informe que se presentará en las próximas horas que esto es lo que va a pasar. El 90% de los países van a registrar un crecimiento menor este año. Tras un largo periodo de crecimiento, las economías del mundo se están desacelerando conforme la industria manufacturera, especialmente el sector automotriz, está sufriendo globalmente, no en Australia estamos hablando, una recesión agravada por las tensiones comerciales provocadas en gran parte por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Los bancos centrales han logrado amortiguar el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero, dice el Fondo Monetario Internacional, tras usar las reservas limitadas de municiones monetarias para corregir estos errores de la política, puede que queden pocas municiones y la economía entra en apuros más graves. Y, reiteramos, el 90% de los países, dice el fondo, van a registrar un crecimiento menor este año que el año pasado. Por ejemplo, en Europa, ya les contamos en Australia, en Europa, que es la estrella de la economía europea, ya es un lastre debido a su dependencia de las exportaciones de bienes manufactureros que se han visto perjudicadas por una menor demanda de China y por los nuevos reglamentos sobre emisiones
por el cambio climático. Así que ustedes fíjense, Australia se desacelera, Europa desacelera, en Estados Unidos crece más que la raquítica zona europea, pero mantiene una media de 2.3% para este año y el próximo. En algún sentido, la coincidencia en Estados Unidos de un desempleo de solo el 3,5% e inflación menor que el 2% parece una coyuntura idónea. Pero hay preocupación en Estados Unidos de que la baja inflación puede ser el precursor de problemas deflacionistas. También el fondo destaca el riesgo de posibles inestabilidades financieras provocadas por una sensación en los mercados de que los tipos de interés jamás volverán a la normalidad. Más del 50% de los bonos a escala mundial ya rinde tipos de interés negativos, una situación sin precedentes en la historia financiera de la humanidad. ¿Se acuerdan de los famosos países emergentes, los BRICS, que eran Brasil, Rusia, Indonesia? Bueno, ya no son lo que era. Brasil está en una crisis que ya ha bajado su crecimiento al 0,9%, aunque el FMI vaticina que con algunas reformas el crecimiento bajo Bolsonaro se repuntará al 2% el año que viene. Rusia sigue paralizada, niveles muy bajos, y estamos en una situación realmente complicada. Ante todo eso, quien ha hecho declaraciones muy interesantes fue el ex tesorero de Australia, Pierre Costello, quien, fíjense, ¿no? Aquí creo que nosotros fuimos de los pioneros, lo decimos sin ninguna vanidad, está grabado, ¿no? Hace meses que le venimos pegando al Banco Central y ahora hacen fila para pegarle, pero nosotros le pegábamos cuando nadie le pegaba. Y ahora Costello ha culpado al Banco Central de Australia de lo que nos está ocurriendo en este momento, diciendo que están obsesionados con lo que pasa en el mundo. Digo, ¿cómo puede ser que tengamos tasas de interés de situaciones de emergencia cuando Australia no está en una situación de emergencia y cuando hemos venido creciendo 28 años en forma consecutiva? Y este hombre, no dijo eso, pero estoy parafraseando, nos deja tasa de interés casi en cero. Y en este momento estamos en una posición muy vulnerable, no estábamos como estábamos en el 2008, él se había retirado de la vida pública en el 2007, cuando Howard perdió el gobierno, acuérdense. Y dijo, pero ¿cómo vamos a hacer ahora si tenemos una crisis financiera internacional? ¿Cómo vamos a hacer con este tipo de tasas de interés? El público argumento que esgrimido por el Banco Central es que tenemos una inflación como objetivo del 2.3%, que la única manera que podemos hacer que la inflación suba y se reactive la economía es controlando las tasas de interés. Pero en realidad eso no es cierto. Dice, porque lo que no se dice es que la razón por la cual el Banco Central corta las tasas de interés es porque todos los demás países lo están haciendo. Y si todos los demás países lo hacen y nosotros no lo hacemos, el dólar australiano se va a despegar y va a tener un nivel mucho más alto del que tiene ahora, y eso va a afectar nuestras exportaciones y eso al mismo tiempo va a afectar más el resto de la economía y nos va a hundir más todavía de lo que podíamos haber estado. Así que para mantener nuestras posiciones de competitividad frente a los americanos y a los europeos, y en cierta manera frente a los japoneses, estamos tratando de bajar el nivel del dólar australiano a través de las tasas de interés. Dice pues Costello que esa es la única motivación que amerita algún tipo de análisis serio por parte del Banco Central. Pero Costello critica, dice, esto así no va a funcionar. La única manera que tienen de reactivar la economía no es bajando las tasas de interés, sino haciendo medidas estructurales, especialmente de desregulación económica, porque la política fiscal se ha terminado. Más allá de esto no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, y lo que tenemos que hacer es sacar el freno de mano de la economía para que la economía empiece a crecer, y de eso por ahora se ve poco, o que en realidad quizá no se ve nada. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Cambiando de tema por completo y metiéndonos en temas más sociales, no sé si el mundo está cambiando, si es una moda o si se va a quedar con todos nosotros. Realmente no lo sé, usted tampoco, nadie lo sabe. Pero lo que sí le puedo decir es que esto parece una cosa de locos. Una aerolínea comercial que se llama Air Canada, que es una compañía muy importante, la principal compañía aérea de Canadá, dice que a partir de ahora no va a decir más desde su cabina de piloto a los pasajeros, señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen. No, eso es sexista. No van a decir más eso. A partir de ahora van a decir everybody, todos. Bueno, en castellano dirán todos y todas,
o todes como un ridículo. Unos ridículos piensan que tiene que decirse, que la Real Academia Española ha rechazado eso por estúpido directamente, yo diría, ¿no? Porque eso no es castellano. Pero esto es absurdo, porque si todas las aerolíneas hacen esto, están directamente cambiando tradiciones milenarias. Yo no tengo problema que ahí me dicen que me digan caballero. Tendría problema si me dijeran dama, pero tampoco demasiado, porque sé que es un error. Pero, ¿por qué seguir haciendo simbolismo de cosas elementales que no cambian nada? ¿No? Además, ¿por qué las aerolíneas o creen que tienen la atribución hasta cambiar el lenguaje y las costumbres de todos nosotros? No sé, y realmente yo no lo termino de entender. Honestamente, no, estas cosas me parecen insensatas, me parece que no tienen ningún sentido, me parece que es un intento burdo y poco sofisticado de cambiar tradiciones. Y además, ¿en qué mejoran la calidad de la vida supuestamente de las mujeres o de los hombres? ¿Cuál es el beneficio que obtenemos al cambiar este tipo de cosas? ¿No? Así que ya sabes, acuérdese que muchas aerolíneas van a hacer lo mismo. Air Canada empezó, país políticamente correcto como Australia, Nueva Zelanda y demás, y ahora van a empezar otras aerolíneas. Así como en algunos, yo a veces recibo cartas de estudios jurídicos y demás, donde ya no usan pronombres femeninos o masculinos, no usan he o she, usan their. Yo digo, pues este tipo está loco, le digo yo, es he o she, es him o her. No hay otra cosa, hay solamente dos géneros. Después usted puede hacer lo que quiera con su género, ¿no? Pueden gustar los hombres, las mujeres, los transexuales, los bisexuales, los intersex, esto, que lo problema suyo. Pero hay dos sexos nada más. Realmente esto es increíble. Se los quería comentar porque realmente es un ejemplo más de la corrección política llevada a su más ridícula expresión. Quizás usted esté en desacuerdo conmigo, le parezca que esto está fenómeno. No sé. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Conforme a un estudio económico que se ha hecho, aparentemente es más conveniente para mucha gente joven hoy alquilar que comprar una vivienda. Generalmente en la vida de todos los australianos uno empezaba a trabajar, ahorraba por un depósito, se compraba una casa y ahí invertía la gran mayoría de sus ahorros. Pero ahora que los precios en Sydney y Melbourne, gracias a la política del Banco Central, son uno de los más caros en el planeta, eso ya no se puede hacer. La gran mayoría de la gente cuando empieza la vida sabe que va a tener muchos años de ser inquilina y no propietaria. O inquilino, acuérdense que ahora tenemos que ser políticamente correctos. O inquilinos, ya no sé. Bueno, continuamos. Pero mucha gente ahora está cuestionando ese lema de que alquilar es tirar la plata a la basura o quemar la plata. Porque hay un montón de gente que ha hecho los números y dice que hoy en día, aritméticamente, uno termina mejor financieramente alquilando que comprando. Y una consultora económica que se llama Business Information Company, IBISWorld, dice que él puede comprarse una casa, pero hoy en día prefiere alquilar por el precio, por los costos hipotecarios y demás. Dice que la diferencia entre el alquiler y el precio de lo que le costaría pagar la hipoteca, a lo largo de su vida le hubiera dejado $1 millón peor de lo que está en este momento, de lo que hubiera estado al momento de retiro, mejor dicho. Incluso una de las consultoras económicas, de estudios contables más importantes del mundo, la que se llamaba en una época Ernst & Young, ahora le cambiaron el nombre, se llama EY, también llegó a la misma conclusión. Dice, muchas más veces que lo contrario, después de un periodo de 10 años, el inquilino tiene más plata de lo que hubiera tenido el propietario. Lo que llevó a esta oficina contable a estudiar los costos del alquiler contra los costos de la compra fue la presión de un número importante de gente joven que no podían llegar a comprarse una casa porque no podían juntar el dinero para el depósito de la hipoteca. Entonces hicieron un estudio
y determinaron que en Sydney claramente es mucho más económico en el largo plazo alquilar que comprar. Y también y este estudio que se llama EY hizo un estudio acerca de cómo son los alquileres en Sydney, donde hay una gran demanda por parte de gente joven. Y descubrió que los inquilinos podrían, en un periodo de 10 años, tendrían $600,000 más en el bolsillo si en vez de comprar, alquilaban, especialmente si tomaban en cuenta los barrios más caros del país. Y si toman los barrios más baratos, no hubieran ganado $600,000, hubieran tenido un rendimiento de entre $200 y $300,000 más en el bolsillo que se hubieran comprado. Uno de nuestros clientes dijo, un inquilino, había ahorrado lo suficiente para el depósito. Y si hubieran alquilado, no hubieran podido comprar. Si no hubieran alquilado, no hubieran podido comprar. O sea que ahorraron durante todo ese tiempo de lo que, pagando el alquiler en vez de pagar la hipoteca, que le hubiera sido una hipoteca fastuosa por la cantidad de plata que tenían que ahorrar, y a los 10 años tenían más plata en el banco, ahí sí podían comprarse una casa, ¿no? Y si además hubieran invertido la plata en acciones, bueno, eso es un poco más complicado, porque no a todo el mundo le va bien cuando compra acciones, hubieran tenido aún mucho más dinero. Todo esto es en realidad alquimia, porque mucha gente no está convencida de esto. Mucha gente cree que es mucho mejor tener una hipoteca porque por lo menos sabe dónde va la plata y sabe que está en un solo lugar y sabe que las casas en Australia por ahora no se desvalorizan ni en el mediano, ni a veces ni en el corto plazo. Hubo un periodo muy bajo donde se desvalorizaron entre julio de 2017 y hasta hace unos meses, pero después ha empezado a subir otra vez, todo por dos razones: una política impositiva perversa que fomenta alicientes para la especulación inmobiliaria a través de los recortes de impuestos, y otros por la política de bajar las tasas del Banco Central a niveles prácticamente ridículos. Por supuesto, esto no es para todos ustedes, esto hay que estudiarlo bien, pero más que nada, ¿sabe qué? Poniendo la pelota contra el piso, esto es bastante triste, ¿no? Porque en realidad comprarse una casa no es solamente tener un bien patrimonial. Comprarse una casa es el lugar de uno. Tener la casa propia es decir, bueno, pase lo que pase, me voy a mi casa. Porque genera algún tipo de pertenencia que hace bien psicológicamente. Está demostrado eso. Uno se va a su casa, es mi casa. Y todas estas alquimias que les estoy narrando son subproductos de un desastre social que estamos viviendo en Australia, que es que la gente no puede comprarse una casa, porque no puede ser que Sydney y Melbourne sean de los mercados inmobiliarios más caros del planeta. Les contaba hace unos meses que en Chicago una casa vale menos de un tercio de lo que vale acá. Que en Los Ángeles, no estoy hablando de Bangladesh, en Los Ángeles vale el promedio casi la mitad. ¿Y cómo puede ser que en Australia, un continente deshabitado, literalmente, tengamos los precios más caros del mundo en las ciudades principales? Algo anduvo mal, discúlpenme, ¿no? Todas estas alquimias que les estoy contando serán muy bonitas y quizás con una calculadora en la mano uno se va a sentir Pelé y Maradona, pero desde el punto de vista de estrategia social y los beneficios psicológicos para la población me parece que son muy, pero muy negativos. Que una persona, aunque tenga muy buen trabajo en Australia, que sea joven y esté empezando, no pueda comprarse una casa a menos que herede de los padres o se gane la lotería. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Mi nombre es Ezequiel Trumper. Soy abogado y notario público australiano con más de 3 décadas de experiencia profesional. En mi carrera he sido socio de los estudios jurídicos más tradicionales de Australia. Ahora para mí es realmente un placer brindarles el mismo nivel de excelencia a nuestra comunidad. Si precisa información legal sobre temas de divorcio o separación de bienes, temas comerciales o incluso penales, o si precisa actualizar o hacer su testamento, un Enduring Power of Attorney, un Enduring Guardianship, o para hacer poderes en castellano para ser utilizados directamente en Sudamérica, no duden en contactarme. Puede llamarme directamente a mi móvil,
que es el 0412-388-369. Reitero, 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la comunidad de habla hispana. Le habló Ezequiel Trumper, abogado y notario público australiano. Mi teléfono 0412-388-369. Espero su llamado y estoy a su servicio. Hay una organización en Australia que se llama Get Up, que es una organización de extrema izquierda, para lo que es el panorama político nacional, donde se invierte muchísimo dinero y tiempo en atacar a los diputados y senadores, especialmente diputados de la Coalición Liberal Nacional. Y el problema es que no está considerado un partido político, no tiene las restricciones para recaudar fondos que tienen los partidos políticos y demás, a pesar de que es un partido político, en todo menos en el nombre. Hubo un caso judicial donde se lo trató de involucrar como partido político, pero no prosperó. Ahora el director nacional de Get Up, que se llama Paul Usting, ha admitido que cometieron un grave error en la última elección en tratar de atacar a los diputados del Partido Liberal Nacional en sitios tradicionalmente seguros para ellos, como hicieron toda la campaña contra Tony Abbott, por ejemplo, que fue exitosa, la única que fue exitosa. Y declarando que la estrategia fue equivocada porque ellos adoptaron esa estrategia esperando o descontando en realidad una victoria de Bill Shorten en las últimas elecciones. Y ahora ha concedido que le salió todo mal. Pero dice igual está muy orgulloso, él no yo, de lo que hizo Get Up, y a pesar de que gastaron $35 millones solamente en 6 contra 6 parlamentarios conservadores. Ahora, Get Up tiene un problema, es que ya la gente se dio cuenta que es Get Up. Entonces no es un grupo, digamos, neutro desde el punto de vista político. Y ahora ha surgido otro grupo político que se llama Advance Australia, que es la contracara de Get Up y que es obviamente conservador. Y acaban de nombrar a una nueva directora, el equivalente de Paul Usting de Get Up, que se llama Liz Storer, que tiene 36 años, que en su momento fue asesora de un ministro del gobierno, y que va a ser la nueva directora nacional de este instituto de centro derecha, así como Get Up es de centro izquierda. Y ella dice que en el radar de su organización, la primera campaña que van a hacer es atacar al famoso grupo Extinction Rebellion, o los rebeldes contra la extinción de la humanidad, que salió de la oscuridad a una prominencia realmente extraña los últimos días, después de que prácticamente cerraron el centro de Brisbane y Melbourne, pegándose con cemento contra el asfalto y demás. Y ella dice, esta gente está seriamente fuera de la cabeza. Dice, y a ellos nos vamos a dedicar a nuestra primera campaña. Esta gente es muy estratégica, pero la verdad es que no son un grupo de acción de cambio climático. Ellos pueden hacerse marketing o autopromoción de que lo son, pero en realidad lo que ellos quieren, dice ella, no yo, quieren desconstruir o reformar la sociedad australiana y del mundo, y operando en una plataforma de fantasías basadas en el rechazo de la colonización europea de Australia y los valores tradicionales que la gran mayoría de los australianos consideramos que son la base fundacional de este país. Y ella dice ella, no yo, que son una amenaza para la sociedad. Porque la semana pasada hemos visto, como les contaba ayer, que la policía de Victoria tuvo que dejar de hacer su trabajo policial para lidiar con toda esta gente y les costó más de $3 millones. Y en vez de lidiar con criminales de verdad, tuvieron que tratar de sacar del medio a esta gente que se había ellos usan pegamento para pegarse frente al asfalto, no lo pueden sacar después, necesitan máquinas y demás. Entonces fíjense lo que estamos llegando, la sociedad completamente paralizada, ¿no? Polarizada. Y la señora Story también dice, una persona que yo conozco me llamó en estos días para decirme que su hija
le había mandado un texto desde el colegio diciéndole que el maestro, que ella estaba en tercer grado, le había dicho a su clase que iban a estar todos muertos para el 2050 por culpa del cambio climático. Entonces, la ansiedad que está provocando el cambio climático en gente que no tiene información o que cree las cosas que le dicen, se está transformando en un tema de salud pública. Por supuesto, esta organización Advance Australia no se la puede ni comparar con Get Up, porque Get Up tiene un presupuesto por última elección de $35 millones y Advance Australia para última elección apenas si pudo reunir 2,5 millones, ¿no? Así que además Get Up viene hace muchos años y Advance Australia empezó hace un año y pico nada más. Y además generalmente las organizaciones de pseudo izquierda como es esto, en mi opinión, en realidad por alguna razón son mucho más efectivas en recaudar fondos que las organizaciones de centro derecha o organizaciones que representan a lo que el Prime Minister Scott Morrison llamó los australianos tranquilos o los quiet Australians, los que otros presidentes o jefes de gobierno de Estado llamaban la mayoría silenciosa, ¿no? Y así estamos. Así que empezó una cosa y se está transformando en otra, pero el tema de los activistas de cambio climático ya han pasado de la raya y se están convirtiendo prácticamente en agentes de la anarquía en nuestra sociedad, porque están reclamando algo que es, diciendo algo y pregonando algo que es demostrablemente falso. El mundo no se va a acabar ni en el 2030, ni el 2040, ni el 2050, y no por el cambio climático. Y sabe una cosa, ¿se acuerda ya? Quizás no se acuerda, yo no me acuerdo, yo era muy chico, pero muchos que están escuchando se pueden acordar. ¿Se acuerdan cuando el cometa Halley se iba a llevar puesta a la Tierra? Iba a chocar y el mundo iba a desaparecer. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Sabe cuánto pasó? Todos los científicos decían que el cometa Halley nos llevaba puesto, se terminaba todo. Pasó a 1 millón de kilómetros, a 1 millón de kilómetros de la Tierra. Siempre surgen en la historia de la humanidad, cuando uno hace un poco de memoria, incluso memoria reciente, un montón de predicciones acerca del apocalipsis. Es como una especie de fantasía que tienen los humanos, ¿verdad? Pero no se cumplen. No se cumplen. Hacemos una pequeña pausa y esta tampoco, desde ya. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en ONU Noticias. Mientras les contamos que seguimos aquí en España, transmitiendo para todos ustedes, una España que está convulsionada. Mira, ayer estaba mirando mientras usted dormía, estaba mirando el partido entre España y Suecia. España empató cuando estaban en tiempo adicional, 1-1, y con eso se clasificaron para la Eurocopa. Y en el medio en el entretiempo, no pasaron las mejores jugadas del primer tiempo. Cortaron la transmisión y nos pusieron las cámaras directamente de lo que está ocurriendo en Cataluña, donde esto se ha desmadrado en una forma ostensible. El Poder Ejecutivo incluso emitió un comunicado en que asegura que la violencia está siendo generalizada en todas las protestas. Esto es contra la sentencia condenatoria a los líderes del movimiento independentista, y que la violencia no es fruto de un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinada por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña. Y el gobierno explica que se está detectando que en casi todas las últimas protestas hay casos de violencia. El gobierno también afirma que una minoría está queriendo imponer la violencia en las calles de las ciudades catalanas y subraya que la situación está siendo especialmente grave en Barcelona, en Girona, en Tarragona y en Lleida. En Girona, que es una pequeña ciudad, había casi 10.000 personas tirándole de todo a la policía. Y en estas localidades, grupos violentos de manifestantes han atacado las sedes de las subdelegaciones de gobierno, provocando destrozos y actos vandálicos en casi todas las localidades catalanas. Y el gobierno central en España, desde Madrid, insiste que es evidente que los disturbios no proceden de un movimiento pacífico ciudadano, sino que es un movimiento anarquista que quieren realmente destruir la paz social en Cataluña. Por eso el gobierno ha reconocido la labor de las fuerzas y los cuerpos de seguridad. ¿Saben cómo lo llaman en España los cuerpos de seguridad? Los llaman los mozos. No los mozos de bares, los mozos son como la policía. Y el tema se ha desmadrado de forma tremenda. Hay un montón de heridos, una persona perdió un ojo,
Otra persona, esto parece de mal gusto decirlo, pero perdió masa testicular. No quiero entrar en detalle porque usted sabe a lo que me refiero. Y ya hay 25 detenidos, 74 personas atendidas por los disturbios. Felizmente todavía no hay ningún muerto, es una cuestión de tiempo. Eh, y Barcelona es un caos, están cortando autopistas, cortaron el otro día el aeropuerto. Ayer incluso no pudieron salir 45 vuelos. Y no hay ninguna posibilidad en este momento de que esto termine. Incluso hay un movimiento que se llama Tsunami Democrático en Cataluña, que ¿saben qué? Nadie sabe quién lo controla. Y tiene como 150.000 seguidores en Instagram y en Twitter. Y de allí emiten las consignas. Y no se sabe todavía, me imagino el Servicio de Inteligencia Español lo van a averiguar, quién es el que está detrás de todo esto, ¿no? Y lo que no se ve, mirándolo como un corresponsal extranjero, que es lo que yo soy en España, es cómo lo van a arreglar. Porque por un lado hay un grupo que quiere escindirse de España, y por otro lado hay mucha gente que convive con ese grupo que no quiere. Y por otro lado, la Constitución española no prevé que una provincia, un estado, provincia es la palabra adecuada en el lenguaje español, pueda escindirse por voluntad propia. Porque, claro, mucha gente que nació en otras partes de España, que realmente está en Cataluña, no tiene ningún interés de abandonar el Estado español, ni mucho menos adoptar el catalán. A veces, les soy sincero, en la radio y en televisión pasan declaraciones en catalán, y yo no, es como si, para mí es como si me hablaran en búlgaro, yo no tengo la menor idea de lo que están diciendo. O sea, ¿cuál es el sentido? Tiene autoaislarse más dentro de un idioma ridículo, en mi opinión. Lo pueden hablar todo lo que quieran, hablan en catalán, todo lo que se les ocurra, pero el idioma que tienen, felizmente para ellos, tienen la bendición de haber nacido en un país donde hablan español, la tercera lengua más importante de la humanidad, que la quieren rechazar también. O sea, parece algo bastante absurdo lo que está ocurriendo. Y si esto sigue así, va a terminar un desmadre social. El gobierno dijo que van a hacer cumplir las penas que determinó el Tribunal Supremo Español. Que no le va a dar ningún beneficio a los presos, que no los van a amnistiar. Pero el tema es que eso es fácil decirlo. Pero mantener la paz social es lo que tiene que hacer el gobierno. Y yo en este momento no veo que haya ningún tipo de posibilidad de compromiso alguno. Porque unos quieren irse y otros no quieren que se vayan. Y no hay nada en el medio. Muy complicado. A pesar de eso, les vuelvo a decir que es un placer estar en España. Yo no estoy en Cataluña. Estoy en la zona de Galicia y Asturias. Y le voy a ser sincero, no solamente es un placer, sino un privilegio. Y a todos ustedes, si quieren un día hacerse un viaje por algún lado y hablan castellano, se van a dar cuenta, como seguramente hablan si están escuchando este programa, venir a España es una de las mejores decisiones que pueden hoy en día hacer. Y si tienen la fantasía del retiro en algún lugar fuera de Australia, España sigue siendo un gran lugar, mucho más barato que Australia. La vivienda es mucho más barata que en Australia y la vida cotidiana también es mucho más barata que en Australia. Y le voy a decir una cosa más, no se enoje, ¿no? Pero la comida es más rica también. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Mire qué devaluada estará la Liga Australiana. No le voy a contar que Australia le ganó 7-1 a Taipei porque realmente no tiene ningún sentido, es un partido ridículo. Pero tan devaluada está la Liga Australiana de fútbol que le dieron a la ABC, o la ABC compró, ahora le cuento bien, la posibilidad de transmitir un partido por semana de la Liga Nacional Profesional de Fútbol de Australia. Fútbol de verdad, ¿no? De la pelota redonda. Y la ABC dijo, sí, no hay problema. Fox Sports, que tenía los derechos exclusivos, se los vendió. Eso fue lo que nosotros creíamos. ¿Sabe cuánta plata pagó la ABC por los derechos? Nada. La Fox Sports se lo regaló. Se lo regaló. Ahora, ¿usted conoce alguna liga del mundo donde los derechos de transmisión de los partidos se regalen a un canal de aire? ¿Conoce alguno? Si conoce alguno, me llama y me lo cuenta, pues le puedo asegurar que no lo va a encontrar, o le va a costar mucho, algún país raro por ahí. Pero en Australia ese es el nivel donde está puesto hoy el fútbol de Australia. Van a transmitir un partido, ya empezaron a transmitir el partido de los sábados a las 5 de la tarde, que es el peor horario en realidad, ¿no?
ABC dice que no ha pagado. ¿Sabes cómo nos enteramos de esto, no? Porque el propio managing director de la ABC se lo dijo a su staff. Pues le preguntaron, ¿cuánto pagaron por los derechos de fútbol? No hay nada de ese problema, no pagamos nada, nos lo regalaron. Y es así. Porque el tema es que esto ha querido ser promovido por la A-League, que hoy es independiente de la Federación de Fútbol de Australia a partir de este momento, porque el año pasado los partidos no lo veía nadie. El Canal 10, que tenía los derechos que ahora va a tener la ABC, pero el partido el sábado a la noche, no el sábado a las 5 de la tarde, Canal 10 no alcanzaba ni a los 100.000 espectadores. O sea, para Fox Sports 100.000 espectadores es mucho porque es un canal pago. Pero Canal 10, que no llega a 100.000 en un canal de aire, no, miren, es una cosa ridícula. Es lo más bajo que puede ocurrir. Entonces Canal 10 dijo, no, miren, guárdenselo, no queremos saber más nada, ni regalado lo queremos. Y además Fox Sports hasta le pagaba al Canal 10 por transmitir los partidos, porque toda la plata que se recaudaba por publicidad de Canal 10, cuando transmitía los partidos el año pasado, se la llevaba a Fox Sports. Entonces Canal 10 no tiene ningún incentivo a promover los partidos, pero sin promoción o con promoción nadie está mirando esta liga. Así que estamos en una situación para el fútbol profesional, realmente yo diría, no dramática, pero cerca del fin. A menos que cambie todo, que no sé cómo van a cambiar. El ABC también va a tener los derechos de transmisión de los partidos de la selección australiana de fútbol, pero eso es otro tema. ¿Quién quiere ver un partido entre Australia y Taipei o Australia y, no sé, y Jordania? Es otro tema. Porque desde que nos clasificamos por Asia y nos dijeron que esto iba a ser la parancia de fútbol de Australia, el fútbol de Australia jamás estuvo peor. Pero a la gente no le interesa. Compara eso con lo que era la eliminatoria para ir era al Mundial cuando teníamos que jugar con Uruguay, con Argentina. Partidos que todavía se recuerdan. ¿Quién se acuerda de ese partido que le ganamos en el 2013 a Irak, que vino con un juvenil y se nos iba el Mundial, íbamos al repechaje y un gol de Kennedy en el 2013 nos dio el triunfo? ¿Quién se acuerda de eso? Yo estaba en la cancha, ya me acuerdo, pero ¿usted se acuerda de eso? Por eso, reitero, creo que todo esto vino mal barajado desde entrada. Crearon un pésimo modelo de la élite australiana, una clasificación por Asia que es extensísima, larguísima y que además no genera ningún interés. Por lo menos había tensión cuando Australia tenía que clasificarse con una repecha con la CONCACAF, que nunca le llegó, o con Sudamérica, que no debería, pero le llegaba, que esto, ¿no? Así son las cosas. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper. Será hasta mañana.